Pues esta mañana me toca compartir la palabra de Dios. Espero que tengas tu Biblia ahí, que tengas tu Biblia lista, porque lo que estudiamos es la palabra de Dios, lo que estudiamos es la Biblia, a quien buscamos es a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Y en esta mañana lo que yo quiero compartirte se llama así, si tú estás escribiendo, si tú estás anotando, el poder de la palabra. Y cuando Dios habla una palabra, hay un poder sobrenatural que reside en la boca de Dios. Y quiero que me acompañes a Isaías 55:11, porque este versículo yo creo que es de mis favoritos, porque habla acerca de que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, nunca regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Entonces quiero que me acompañes al libro de Isaías. El libro de Isaías me parece que tiene 66 capítulos y dicen por ahí que es una pequeña Biblia. O sea, dentro de la Biblia, este libro es un libro profético que escribió el profeta Isaías y contiene 66 libros. Y por eso dicen que es una pequeña Biblia. Entonces vamos a leer el capítulo 55 y quiero leerte los versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y en el versículo 11 dice Dios, aquí está hablando Dios y dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Dice, así como aquí en el 10 dice, así como la lluvia y la nieve no vuelve al cielo, sino que riega la tierra. Y dice dos palabras bien importantes, dice germinar y producir. Dice, así será la palabra de Dios que sale de su boca y no vuelve vacía, sino que hace germinar y hace producir. Cuando Dios habla una palabra, lo que sucede es que en lo espiritual hay un poder que reside y entonces dice, hace germinar y hace producir. Todas las palabras que Dios te ha dado, todas las palabras que Dios ha hablado a tu corazón, que ha hablado a tus hijos, que ha hablado a tu familia, van a germinar y van a producir, porque dice Dios, no sale de mi boca y regresa a mi vacía, sino cumple el propósito por el cual yo la envié. Y tal vez no sea en el tiempo que tú quieres. Tal vez Dios te habló esa palabra y en este tiempo hemos estado compartiendo con ustedes, compartiendo con la iglesia una serie que se llama Tiempos Proféticos. Y la profecía quiere decir una revelación de Dios. Algo que Dios revela que no es inspirado por los humanos, sino una revelación que viene del corazón de Dios. Y eso es lo que sucede con la palabra profética, es una revelación que viene del corazón de Dios y no es inspirada por el ser humano. Dios puede anticiparte con una palabra profética, Dios puede a lo mejor hablarte de tu pasado, hablar acerca de tu corazón o puede anticipar cosas que van a suceder. La palabra profética es una revelación que viene de Dios. Y dice la palabra, no regresará a Dios vacía. Si Dios ya te habló esa palabra, si Dios ya te dijo esa palabra, no va a regresar a Él vacía, sino que va a germinar y va a producir. Y cuando Dios da una palabra, tal vez no se cumple en el tiempo que tú quieres, tal vez no se cumple en el tiempo que tú esperas. Probablemente pueda ser semanas, meses, años. Y quiero hablarte acerca de la historia de Abraham y de Sara, que yo sé que muchos la conocen o la han leído. Y fíjate cómo Dios habla una palabra profética a Abraham y le dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Deja la tierra de Aram, porque ellos estaban en Aram, y le dice, y vete a Canaán, y ahí te voy a prosperar, ahí te voy a bendecir, y ahí te voy a multiplicar. Abraham y Sara no habían podido tener hijos, ellos no habían recibido la promesa.
Llevaban años anhelando tener un hijo, llevaban años anhelando tener un bebé y no habían recibido la promesa. Y entonces Dios le dice, vete de ese lugar, vete de Aram, vete de esa tierra y a la tierra donde vas a ir, ahí te voy a prosperar y ahí te voy a bendecir. Y resulta que Abraham salió con su esposa, salió con su sobrino Lot y se fueron de Harán a la tierra de Canaán. La tierra de Harán era una tierra estéril, era una tierra que no era una tierra fértil. Ahí adoraban al dios de la luna y no reconocían el nombre de Dios. Ahí era una tierra árida. Y Dios le dice, deja ese lugar, deja tus antepasados, deja esa tierra donde no sucede nada, deja esa tierra que es estéril, que es árida, y camina hacia Canaán y camina hacia la tierra prometida. En ese lugar yo te voy a bendecir, en ese lugar yo te voy a prosperar. Y en ese lugar, cuando él llega a Canaán, Dios le dice, ahí te voy a multiplicar. Y ahí en Canaán, Dios lo empieza a bendecir, Dios lo empieza a prosperar y Dios lo multiplica. 25 años, Abraham y Sara estuvieron esperando la promesa de Dios. 25 años. Yo no sé qué tú estés esperando de Dios. Yo no sé que Dios haya hablado a ti, que Dios haya hablado a tu corazón. O no sé, tampoco conozco los anhelos de tu corazón. Pero yo creo que como personas todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, ¿verdad? Aquí yo creo que ustedes también tienen sueños, tienen metas, tienen deseos en su corazón. Y yo no sé qué estés esperando tú. Y a lo mejor llevas mucho tiempo esperando que eso se cumpla y no ha sucedido. Tal vez hay cosas que tú estás anhelando y que no se han cumplido. Y no sé si a lo mejor hayas orado y hayas buscado a Dios y le hayas dicho, Dios, te he pedido que cumplas esto, o estoy en esta situación y te he buscado, pero no veo que nada suceda. Pues Abraham y Sara estaban en esa posición, buscando y anhelando 25 años un bebé, 25 años al hijo de la promesa, 25 años teniendo paciencia. Yo no sé si se pueden imaginar estando en esta posición, pero 25 años, pues uno se desespera y se cansa, es demasiado tiempo, es una vida. No sé quién de aquí tenga, ¿cuántos años tienes, Fati o Jessy? 19. Pero imagínense la condición del corazón de ellos, orando, creyendo y viendo que no sucedía nada. Y entonces Dios les dice, salgan de Harán, salgan de esa tierra que es infértil, que es árida, y vayan hacia Canaán. Y entonces Dios cumple su promesa, no por la obediencia de Abraham, porque yo creo que todos en nuestro corazón muchas veces hemos sido desobedientes con Dios, y por nuestra humanidad ya traemos este instinto. Somos a veces desobedientes, muchas veces desobedecemos. Y Dios cumple su promesa no por la obediencia de Abraham y no por la obediencia de Sara. Dios cumple su promesa porque Él es fiel a su pacto. Dios cumple su promesa porque Él es fiel a lo que ha dicho. Y entonces en Canaán, Dios empieza a bendecir a Abraham y a Sara y les empieza a multiplicar. Y entonces ahí en esa tierra, en Canaán, empieza a fluir la leche, empieza a fluir la miel y ellos reciben al bebé que tanto estaban esperando. Ahí en Canaán nace Isaac. Y el nombre de Isaac, fíjate lo que significa el hijo de la alegría. El nombre de Isaac significa la sonrisa de Dios. Y ahí en esa tierra, donde Dios le había dicho a Abraham y a Sara que se movieran a ese lugar, ahí Dios les entrega la promesa que tanto estaban esperando. Por años estaban esperando que Dios cumpliera este anhelo de su corazón. Y ahí en Canaán nace Isaac, que es un nombre hermoso. Y yo creo que si yo hubiera tenido un hijo, le hubiera puesto Isaac. Entonces, no tengo un hijo natural Isaac, pero sí tengo un hijo espiritual Isaac, y él se encarga de hacer todas las cosas que ustedes no ven, todas las cosas que están detrás de cámaras. Entonces, bueno, Dios nos entregó un hijo espiritual que se llama Isaac, y realmente ha sido un hijo obediente, es un hijo con mucha sensibilidad en su corazón, con mucha disposición, igual que su esposa. Pero, wow,
25 años esperando esta promesa y Dios les lleva a ese lugar, a esa tierra, y ahí el Señor cumple su promesa. Hoy te quiero decir, no dejes de creer, no dejes de creer. Tú tienes anhelos, tú tienes sueños, ponlos en las manos de Dios. Y Dios te ha dado palabra que tal vez no has visto cumplida hoy, pero no dejes de creer, no te desanimes porque en lo natural no has visto que eso se cumpla. Ten la fe de que va a suceder. Aquí la historia que acabamos de leer, tú la puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Y la historia que acabamos de leer, ¿por qué se las estoy platicando? Porque es una palabra profética que Dios le da a Abraham y que Dios le da a Isaac. Que Dios le da a Abraham, perdón, y que Dios le da a Sara. Es una palabra profética y les dice, váyanse a esa tierra porque ahí yo los voy a bendecir. Y entonces Abraham y Sara son obedientes y se mueven de ese lugar. Muchas veces Dios te va a sacar del lugar donde tú estás, de una tierra árida, de una tierra que no es fértil, para llevarte al lugar donde Dios te va a bendecir. Muchas veces Dios te va a sacar de donde tú estás para llevarte al lugar donde ahí vas a ver la multiplicación de Dios, donde ahí vas a ver la bendición de Dios. Y te quiero dar este punto porque si tú estás anotando, esto es muy importante. Cuando Dios quiere darte un milagro, te va a mover de un ambiente a otro, como lo hizo con Abraham y Sara. Ellos estaban en un ambiente que era árido, que era estéril, pero fueron cambiados a otro ambiente donde Dios los llevó y ahí los bendijo y ahí los multiplicó. Y quisiera que me acompañes a Génesis, el capítulo 12, si tú tienes tu Biblia, entonces yo espero que sí la tengas. Y quiero leerte rápidamente lo que dice Génesis 12. Cuando Dios quiere hacer milagros, cuando Dios quiere obrar milagros, cuando Dios ha hablado una palabra a ti, Dios te va a mover de un ambiente a otro. Y Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y fíjate la bendición que Dios le da. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y Dios le dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta promesa no solo es para Abraham, esa promesa también es para los hijos de Dios. Esta promesa es para ti y es para mí. Y dice, todo el que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Pero todo el que te maldijere, dice, yo los maldeciré también. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es la bendición que Dios le da a Abraham. La promesa que Dios le entrega a Abraham. Pero ¿qué sucede? Sucede que Dios lo mueve de un ambiente a otro ambiente. Dios toma a Abraham y a Sara y los mueve de una tierra donde era árida, donde era seca, donde era estéril, y los mueve a una tierra que es fértil, donde Dios sí los empieza a bendecir y donde Dios cumple su palabra y cumple su promesa. Esta es una palabra profética. Y dice el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 11 que acabamos de leer, dice, así será la palabra que sale de mi boca. Va a producir y va a germinar. Sigue creyendo que Dios puede cumplir lo que tú estás anhelando el día de hoy. Sigue creyendo que Dios puede obrar de una manera milagrosa y que va a producir y que va a germinar. Dice, la palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando la palabra de Dios es soltada, cuando Dios habla algo, se cumple. Tal vez no en el momento, no en el tiempo, tal vez pueden pasar años, pero Dios cumple su promesa, porque la palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Y hoy quiero hablarte acerca de esto, y si tú puedes acordarte o quieres anotar o si algo se quedara en tu corazón, recuerda esto: el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. El poder de la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Dios vacía, sino cumple su propósito por el cual fue enviada. ¿Y qué sale de la boca de Dios? De la boca de Dios sale bendición para nosotros. De la boca de Dios sale
del corazón de Dios emana bendición para nosotros, de la boca de Dios emana bendición para sus hijos. Dios, en el corazón de Dios nunca está que nos vaya mal. En el corazón de Dios nunca está maldecirnos. En la boca de Dios nunca está esto. Sino en la boca de Dios está la bendición. ¿Qué sale de la boca de Dios? Vida. ¿Qué sale de la boca de Dios? Bendición. Dios no habla muerte y Dios no habla maldición. Y si quieres ver, para que podamos corroborar lo que te acabo de decir, quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. De la boca de Dios sale vida. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Con qué se sopla? Pues con la boca, ¿verdad? Y de la boca de Dios sale vida. Dice aquí, sopló en su nariz y dio aliento de vida. ¿Qué sale de la boca de Dios? Vida. De la boca de Dios no sale muerte. Lo que Dios habla, las palabras que Dios te ha dado son palabras que dan vida, son palabras que dan bendición. Y quiero que vayamos al libro de Juan, versículo 6, capítulo 6, perdón. Si tú tienes tu Biblia ahí, acompáñame al libro de Juan, capítulo 6. De la boca de Dios sale vida. Fíjate lo que dice aquí Juan capítulo 6. Dice, palabras de vida eterna. Quiero que me acompañes hasta el versículo 60. Y ahí en el título, seguramente en tu Biblia tú tienes lo mismo que yo y dice palabras de vida eterna. Esto es lo que sale de la boca de Dios. Palabras de vida eterna. Bendición. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todas las palabras que salen de la boca de Dios traen vida a nuestro corazón. Todas las palabras que Dios habla traen vida a nuestro corazón, porque de la boca de Dios lo que sale son palabras de vida eterna. Si Dios te ha dado una palabra profética, tú tienes que creer que esa palabra se cumplirá. Tú tienes que creer que esa palabra producirá. Tú tienes que creer que esa palabra germinará. Y Dios te va a mover de un lugar estéril, de un lugar árido, a un lugar donde fluyan la leche y la miel, a un lugar donde sea fértil. Muchas veces sé que hemos perdido cosas que amábamos, o hemos perdido cosas que nos dolió perderlas, ya sea seres queridos, una propiedad, un coche. Hemos perdido cosas que a lo mejor tú las tenías, pero ese era el centro de tu atención, ese era el foco de tu atención. Y muchas veces Dios nos lleva a perder cosas para que lo volteemos a ver. Ayer yo estaba con una persona que se encuentra en un problema muy difícil y que me llamó por teléfono para decirme, pastora, quiero verte porque pues estoy en un problema muy difícil y yo no sé qué hacer. Y entonces, bueno, ya la fui a ver, la escuché, la atendí, le aconsejé respecto a la palabra de Dios, pero la vi que ahorita Dios la está poniendo en un momento donde ella está perdiendo cosas. Y muchas veces nos encontramos así, con pérdidas, pero Dios nos lleva a veces a perder cosas para que lo volteemos a ver a Él. Muchas veces nos encontramos en situaciones muy difíciles y es cuando volteamos a ver a Dios. Y a veces Dios hace que perdamos esas cosas que amábamos, que perdamos lo quiero explicar o desmenuzar, pero muchas veces Dios nos lleva a perder cosas que nos robaban toda nuestra atención. Dios no era nuestra atención, no estábamos volteando a ver a Dios, sino Dios era lo último en nuestra vida. Dios muchas veces nos lleva a perder cosas para que lo volteemos a ver a Él. Y no sé en qué punto de tu vida te encuentres hoy.
No sé cómo estés hoy, pero si tú has tenido una pérdida, Dios te está buscando. Dios está llamando a tu corazón. ¿Para qué? Para que te acerques a buscarlo, para que te acerques a Él. Porque a veces estamos tan afanados, tan ocupados, que en lo último que pensamos es en Dios. Tenemos tantos problemas, estamos tan emproblemados, y lo último que pensamos es en buscar a Dios. Lo último que pensamos es en conocer a Dios, en tener una relación con Dios. Y Dios muchas veces dice, bueno, le voy a quitar esto para que me voltee a ver. Porque solamente encontrándose en esa situación y en esa posición difícil, va a venir a buscarme y va a venir a mis pies. Yo te quiero decir el día de hoy, Dios te está buscando. Dios está tocando a tu puerta, Dios te está llamando y Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que te hagas el tiempo para buscarlo a Él, para tener una relación con Él. Y yo quiero decirte, cree la palabra que Dios te ha hablado. Cree que tú debes de creer en tu corazón que todo lo que Dios ha hablado en el cielo se va a materializar en la tierra. Todo lo que Dios ha dicho en el cielo se va a hacer materia aquí en la tierra. Esa es la palabra profética. Y quiero darte la segunda parte de la tsunamita. No sé si se acuerdan que hace un tiempo prediqué acerca de la mujer tsunamita. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y quiero que vayamos para allá porque ahí vemos, toda la Biblia es una palabra profética. Toda la Biblia es inspirada por Dios, es una revelación de Dios y en todos los libros podemos encontrar profecías acerca de Jesús, en todos los libros podemos encontrar palabras proféticas. Pero quiero que me acompañes a Segunda de Reyes capítulo 4. Ya hace un tiempo yo hablé de la mujer tsunamita y el día de hoy quiero volverte a contar otra parte de la vida de la mujer tsunamita. Quiero que vayas conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y veamos lo que sucedió aquí, porque Dios habló una palabra profética a esta mujer, y la palabra profética se cumplió. Quiero leerte lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4. Y dice así, el versículo 15. Bueno, desde el 14 vamos a leer. Dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? No sé si se acuerdan que les hablé que la mujer tsunamita había estado muy ocupada en atender al profeta Eliseo y a su sirviente que se llamaba Giezi. Entonces siempre veía pasar al profeta y a su siervo y los invitaba a comer y se preocupaba de atenderlos, de que ellos estuvieran bien, porque la mujer tsunamita sabía que Eliseo era un hombre de Dios y era un profeta de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella, Giezi? Aquí está hablando Eliseo. Y le está preguntando a su siervo, ¿qué podemos hacer por la mujer tsunamita? Porque había sido muy buena con ellos, les dio de comer, los hospedó en su casa. Y entonces Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Si el marido era viejo, supongo que ya llevaban muchos años de matrimonio y que no habían podido tener hijos. Y el versículo 15 dice, dijo entonces llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y aquí vemos cómo un hombre de Dios, como un profeta de Dios, está soltando una palabra y está activando una palabra. Y le dice a la mujer, ven a la puerta. La puerta significa un acceso en lo espiritual. Y le está llamando y le está diciendo, ven a accesar, a creer esta palabra que yo te voy a dar. Ven al acceso espiritual y yo te voy a hablar esta palabra, y esta palabra que está saliendo de la boca de Dios se va a cumplir. Dice que le dijo, ven a la puerta, ella se paró, y el versículo 16, el año que viene por este tiempo estarás abrazando un hijo. Llevaba 20 años esperando que esto sucediera, llevaba 20 años esperando la promesa, no la había visto cumplida. Y el profeta le habla y le dice
el próximo año estarás abrazando la promesa, estarás abrazando lo que tanto esperaste. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no me hagas burla o no hagas burla de tu sierva. Como que ella no podía creer y le decía, mi esposo no puede ya tener hijos, mi esposo es viejo, mi esposo ya no podemos, no te burles. Y entonces el profeta le dice, el próximo año vas a estar abrazando la promesa. Vemos una palabra profética. Y el versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eliseo habla una palabra profética que no es inspirada por él, sino que viene por una revelación de Dios, y suelta esta palabra y le dice, el año que viene estarás concibiendo y dando un hijo a luz. Y el versículo 17 dice, y confirma esa palabra que salió de la boca de Dios y no regresó a él vacía, se cumplió. Y al año lo que sucedió es que esta mujer concibió, dio a luz un hijo y recibió la promesa. Una palabra profética que es cumplida. Una palabra profética que vemos aquí como Dios habla y no regresa a él vacía. 20 años la mujer estuvo esperando. 20 años que no había sucedido, que no se había embarazado, que no había podido tener hijos. Ya no sé cómo habrá sido poder arrullar después de 20 años, ya no sé cómo habrá sido las desveladas en la noche, cambiar pañales, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios es fiel a sus promesas y Él cumple su palabra. Y la palabra que sale de su boca no regresa a Él vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada. Una palabra de Dios. Por eso se llama esta predicación el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. En otra historia vemos el centurión cuando se enferma su siervo, cuando se enferma su sirviente y cómo corre a los pies de Jesús. Y entonces el centurión va a buscar a Jesús sabiendo que Jesús, nada más Jesús, podía sanarle. Y entonces le dice, Señor, lo único que necesito, le dice a Jesús, es que tú sueltes una palabra, es que tú digas una palabra. Por eso Jesús le contesta, no había visto tanta fe en Israel como la tuya. Porque Él le dice, con que digas una palabra, no necesitas ni siquiera ir al lugar, con que tú la digas, yo sé que un milagro va a suceder. Por eso dice la palabra, el poder de la palabra, el poder que sale de la boca de Dios. Vemos también al centurión como él cree que lo que dijera Jesús, que las palabras que salieran de su boca iban a provocar un milagro. Las palabras que salen de la boca de Dios cambian nuestro destino y son suficientes para eliminar lo que tenga que ser eliminado de nuestra vida y para añadir lo que tenga que ser añadido a nuestra vida. Las palabras que salen de la boca de Dios cambian nuestro destino. Medita en aquellas palabras y recuerda aquellas palabras proféticas que has recibido de parte de Dios. Porque aquella palabra que ha salido de su boca van a cambiar tu destino. Y va a añadir el Señor lo que tenga que añadir y va a quitar lo que tenga que quitar. Cuando Dios te da una palabra, es como un león que va delante de ti y va quitando, arrancando, va abriendo camino hasta llevarte al lugar y hasta que tú cumplas el propósito que Dios ha planeado para ti. La palabra que sale de la boca de Dios va quitando obstáculos. La palabra que sale de la boca de Dios va allanando el camino y Dios abre camino por donde no hay. Aunque el camino parezca cerrado, aunque el camino parezca sinuoso, aunque el camino parezca doloroso, Dios abre el camino para que tú puedas pasar y para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Recuerda esas palabras proféticas que Dios ha hablado a tu corazón. No olvides aquellas palabras que Dios te ha dicho. No lo has visto cumplido hoy, pero se va a cumplir. Se va a cumplir.
así como vimos con Abraham, así como vimos con la mujer sunamita. La palabra profética que Dios les habló se cumplió. No porque ellos hayan sido obedientes, sino porque Dios es fiel a su pacto, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios es el Shaddai, que es todopoderoso. Dios es el Shaddai, que es omnipotente. Él es todopoderoso para hacer que la palabra profética que tú recibiste, la palabra que Dios habló, se cumpla. Aunque las circunstancias naturales puedan estar diciendo lo contrario. Quiero decirte el significado de Sunam y cómo era la tierra de Sunam, donde era la mujer sunamita, y por eso se llama la mujer sunamita, porque la mujer era de la tierra de Sunam, una tierra donde hace falta cosas, una tierra donde era también árida, donde no era una tierra fértil. Pero Dios hace que en medio de la infertilidad, Dios hace que en medio de lo seco, Dios hace que en medio de lo árido produzca y germine su palabra. Dios hace que en medio de ese lugar que no sucedía nada, haya un milagro. Y cuando Eliseo habla la palabra profética, entonces el milagro sucede. Y tú tienes que creer que el milagro va a suceder. Yo no sé qué estés esperando que Dios cumpla, pero tienes que creer con todo tu corazón que el milagro va a suceder. Tienes que creer, no dejes de creer, no dejes de creer. No porque veas las circunstancias naturales en tu contra, no porque veas que las cosas no están saliendo bien, dejes de creer, no te desanimes. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que Él es tu Shaddai, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente y que Él te va a abrir el camino. No regresará a Dios la palabra que Él te habló vacía. Se va a cumplir y va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Dios ya dio vida a esa palabra y esa palabra cobrará vida. Y vas a ver materializado, vas a ver manifestado el poder de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu economía. Vas a ver manifestado el poder de Dios. Solo cree, la Biblia dice, al que cree, todo le es posible.